una vez que hemos terminado los comentarios sobre la vida y obra de Policarpo, pues vamos a abordar esta obra pseudoepigráfica o apócrifa, ahora diremos por qué pseudoepigráfica o apócrifa, que se conoce como la llamada Carta de Bernabé. El título nos remite a la autoría del personaje apostólico, del personaje neotestamentario, que ya leímos el texto de Hechos 11, los versículos, recordemos, 22 al 26, en donde nos da el texto del Nuevo Testamento una referencia sobre la descripción de la figura histórica de Bernabé, la importancia de este personaje en el cristianismo antiguo y su relación con otro personaje importantísimo y fundamental del cristianismo antiguo, que es, o de la época apostólica, que es ni más ni menos que la figura de Pablo. Personaje que se convierte al cristianismo y que destaca en el cristianismo antiguo, como vemos, es descrito como un hombre lleno de fe y de espíritu, muy reconocido y muy valorado por esas primeras comunidades cristianas y que tiene este protagonismo o liderazgo espiritual de atraer primero a el convertido ya Saulo, Pablo de Tarso, y de llevarlo a Antioquía. Como decía, si vamos recorriendo las menciones que están después de este capítulo en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Una, la que más nos interesa ahora, es que Bernabé es el maestro espiritual de Pablo de Tarso, al menos durante un tiempo, después compañero en la misión apostólica de el mismo Pablo, y pero durante ese tiempo, al menos ese año en el que, como dice el texto, conviven y enseñan en la comunidad de Antioquía, hay la descripción de otros personajes, pero el que destaca es, como líder, es precisamente Bernabé. Entonces, esto nos sirve para reconocer que el personaje fue importante en el cristianismo antiguo y que esa importancia y fama espiritual queda presente en las comunidades con tradiciones orales y que en algún momento esta circunstancia es aprovechada, utilizada por alguna comunidad específica o por un autor en relación con una comunidad específica para generar el texto que efectivamente conocemos como Carta de Bernabé, pero que no es de la autoría del personaje narrado histórico del Nuevo Testamento, principalmente en Hechos de los Apóstoles. La atribución de este texto a Bernabé, el apóstol discípulo del Nuevo Testamento, aparece en torno al siglo II, ya mencionado en Clemente de Alejandría, por lo que nos dice el texto, que es una de las pautas, como decía, como veremos al final, un elemento muy necesario en la interpretación de los textos apócrifos, pero también aquí en este texto, en cuanto sea apócrifo, sea patrístico, que el análisis del texto nos lleva a observar sus características y a partir de la misma literalidad del texto, deducir la autoría o características de ese autor que, aunque permanecerá anónimo en muchos casos, por lo que nos dice en su texto, sabemos algo de su personalidad. La intertextualidad
corriente de la filología moderna, de, digamos, la mitad del siglo XX o segunda mitad del siglo XX, nos ayuda con técnicas y recursos tecnológicos y computacionales a encontrar toda una serie de palabras o de frases en un texto para explorar, digamos, esa mente y en muchos casos inconsciente o subconsciente del autor y saber que utiliza más una palabra que tiene una especie de muletillas o de repetición de ciertas frases o que el estilo de ciertas frases, al ser recurrente, nos lleva a esa personalidad de ese autor o a lo que conocemos como el estilo literario de ese autor. El análisis filológico del número de palabras, de la presencia de, como mencionamos técnicamente, los apax legomenon, o sea, palabras que aparecen solamente una vez en la literatura clásica o en este caso en la literatura patrística o en el caso específico en un autor, pues nos llevan a esa identificación del personaje, aunque no descubramos su nombre, los rasgos de su mentalidad, de su formación y sobre todo algo muy importante que también nos relaciona con nuestra sesión anterior, de ese griego, de esa lengua específica que está usando y que sí, por ese vocabulario específico, a veces técnico, a veces perteneciente a alguno de los dialectos griegos o de el griego de una época, pues nos lleva por el análisis comparativo con otros autores o con esa literatura de ese siglo específico a confirmar que ese texto es de una época y no posterior, como a veces se atribuye, y no anterior, como a veces se atribuye también en el caso de los textos pseudoepigráficos. Caso clásico para esto que estamos diciendo, pues el tema de el Corpus Dionisiacum, Dionisio el Areopagita, que lo veremos en su momento, donde no se puede remontar como pretende el autor pseudoepigráfico, que ese texto sea de el Dionisio del siglo I, sino que por la influencia doctrinal de Amonio Sacas, casi seguramente autor neoplatónico del siglo IV, V, pues lo remitiremos como posterior a ese autor neoplatónico que mencionamos. Y así, en cada texto, pues encontraremos estos análisis filológicos y también en base a eso teológicos que se hacen para datar un texto. Entonces, el autor de la carta de Bernabé probablemente es un cristiano no judío. Seguramente es posterior a Bernabé, ya lo mencionamos, el tema de ubicar cronológicamente en torno a los años 50, 60 del siglo I, que es el contexto histórico del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, y por algunas otras referencias, sobre todo que encontramos en el capítulo 16, algunos estudiosos han datado el texto entre el 130 y el 132 de la era o de la era común o después de Cristo. El lugar de la escritura del texto es difícil de determinar porque las referencias del texto no ayudan en esto. El lugar puede ser Alejandría, Asia Menor o Palestina, como sea un lugar geográfico muy relacionado, o sea, tanto el área de Palestina como de Alejandría, con que está concorde, que está de acuerdo con la expansión del cristianismo para aquella época y la importancia de del desarrollo de los textos canónicos y apócrifos y patrísticos en esa época. O sea, no está en discordancia con lo que por estudios comparativos podríamos
deducir. La naturaleza del documento, como decíamos, no es una carta, según un modelo clásico, en realidad es un tratado que tiene un marco epistolar, lo cual nos lleva también precisamente a este contexto de el escrito pseudoepigráfico. Sí tiene un saludo, tiene un exordio y una conclusión, pero no en sentido estricto, faltan el remitente, el destinatario, que serían, y el motivo de la carta, que serían los elementos normales y naturales de una carta. Es un texto apócrifo, como decíamos. ¿Por qué? No solamente porque ya lo haya señalado así Eusebio y Jerónimo en las menciones que hacen de la carta a Bernabé, sino que por el contexto del estudio arqueológico y filológico de otros textos, pues sabemos que en algún momento fue considerado o ubicado en relación a la literatura canónica, o sea, como parte del Nuevo Testamento, pero después fue eliminado de, digamos, los textos neotestamentarios o de los textos del canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues aquí volvemos al tema de ese contacto con los objetos culturales. Vamos a viajar ahora de nuevo a una biblioteca y nos encontramos con el magnífico, importantísimo códice sinaítico de los 3 o 4, bueno, en realidad son 5, pero se habla más de 3, el sinaítico, el alejandrino y el vaticano, que son códices bíblicos en minúscula griega, como estamos viendo, que en torno al siglo IV, V conservamos y que nos reportan todo el texto bíblico, o sea, el del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son códices grandísimos de cientos de páginas, como vemos en columnas, lo cual permite que el texto transmitido sea pues una mayor cantidad, y que aquí alcanzamos a ver en el folio 334 del Sinaítico. Hay páginas web específicamente dedicadas tanto al Sinaítico como al Alejandrino como al Vaticano. Si tienen un interés especial, pues con gusto se las comparto, o pues si googlean Codex Sinaiticus, Codex Alejandrinus, Codex Vaticanus, ahí nos salen en las bibliotecas que los custodian, la Vaticana, la National Library de Londres. Encontramos, así como en Gálica, de la Biblioteca Nacional de Francia, estas páginas especiales dentro de los sitios donde encontramos la reproducción digital del texto, estudios y bibliografía sobre el texto, y también en muchos casos esta posibilidad, como hizo un servidor, de extraer la imagen del texto, o esto no lo puedo hacer porque sí hay que hacerlo desde la misma página web, acercar o alejar el texto y pues descubrir toda una serie de, en muchos casos, características del objeto cultural que soporta el texto, en este caso el texto bíblico. Como alcanzamos a ver aquí, está aquí el final del Apocalipsis de Juan, y terminado entonces el Apocalipsis de Juan o Nuevo Testamento, como vemos en la misma página, lo cual nos está diciendo muchísimo, encontramos ahí, se alcanzaría a ver la carta, ahí está el título, de Bernabé. Abrimos micrófonos y participación, vemos esa primera columna y aquí les transcribí el principio de esta carta de Bernabé. ¿Quién se anima a leer? Vamos nada más a leer el número 1. Adelante, Enrique, por favor. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí. Por Dice, favor. Jairate Geoi Kai Cigateres,
en onomatikitu agapesantos gemas en Irene. Ok. ¿Alguien más nos quiere aportar una traducción rápida? ¿Algún comentario? Irán, adelante. De ese mismo uno, ¿verdad? Sí, 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 del mismo uno, nada más. Ahí lo ven, está en la grabación, se los puedo pasar. Nada más vamos a hacer así rapidito. A ver, ¿qué nos dices, Ok. Irán, de ese incipit también de la carta de Bernabé? Dice, bueno, pues, saludos, hijos e hijas, en el nombre, no sé si ahí lo que quiere decir es Kiriu, ahí porque nada más hay una capa y una epsilon. Eh, a ver, en onomati, ajá, Entonces debe de ser en el nombre del Señor. ajá, en el nombre del Señor, sí. Ahora un comentario sobre eso y sigue, por favor. La tercera eh, línea. que nos amó en Ujú. paz. En paz. En su paz o en paz. Y aquí, pues, aparece ya unas palabras que podemos traducir, pero que pues ya podemos decir claramente que de acuerdo a este contexto que estamos manejando de la relación de autores que llamamos padres apostólicos con el texto neotestamentario, pues encontramos estas palabras que coinciden en los contextos literarios o específicamente teológicos, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionamos en la sesión anterior? Estos nómina sacra. Ahí nos decía Irán, ¿no? Kyrios, en el nombre del Señor. ¿Qué Señor? Kyrios, sí, o Theos, que está dentro del contexto religioso del cristianismo. Estamos aquí entonces, siglo segundo, después hacia el siglo tercero, donde Theos significa Dios, significa también Padre, Kyrios significa Señor, pero en cuanto Dios o después en cuanto el Señor Dios Jesucristo. Como sea, los nómina sacra, generalmente los nombres o términos, conceptos sobre lo sagrado, son palabras que en estos textos religiosos aparecen muchas veces y que por el hecho de aparecer muchas veces, de acuerdo a las técnicas de copiatura, a la transmisión textual de los textos, los copistas o aquellos que dan las órdenes a los copistas generan las llamadas abreviaturas. Un tipo de abreviatura en un texto religioso cristiano, sea en un texto bíblico, o sea, si vamos al resto de las páginas del Sinaítico, pues encontraremos esto, ¿no? Dios, Hijo, Kyrios, como vemos, el nombre de Jesús, el nombre de María, que aparecen muchas veces en el texto, aparecen abreviados y a estas abreviaturas específicas les llamamos los nómina sacra. Hay estudios específicos que abordan el tema de los nómina sacra en estos códices bíblicos, en otros códices o papiros bíblicos anteriores del siglo I, del siglo II, y que es una característica de los textos manuscritos de la tradición, digamos, cristiana o patrística, pero pues estas abreviaturas, que no solamente es a través de la abreviación de letras de una palabra, sino que también a veces incluye la presencia de algún tipo de signo o de símbolo en la parte superior o inferior de la palabra,
que nos refiere a esa abreviatura que a través de la lectura del texto el lector comprende que se identifica con un término a la hora de estar leyendo ese texto específico. Las abreviaturas a veces tienden a tener una tendencia universal, pero en otros casos son específicas de un autor o de un texto, ¿no? Eso pues sí ya depende un poco de dónde nos la encontremos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Interesante, creo, ver este códice bíblico tan importante, pero no leer un texto bíblico, sino, como vemos, la ubicación del texto de esta carta a Bernabé, que el códice, el objeto cultural, sin decirlo en una glosa, nos está hablando y nos está diciendo que hasta el siglo IV, que es cuando se escribe este texto, había comunidades cristianas que a la carta de Bernabé le daban una importancia tal de ponerla inmediatamente después del Apocalipsis, haciéndonos creer o no, eso ya es otro tema interpretativo, porque están en el mismo códice que solamente tiene textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, diciéndonos lo que ya decíamos, que este texto fue considerado como parte del Nuevo Testamento, o sea, como un texto canónico. Vamos pues acá, bueno, ahí está la mención de Bernabé, pasamos. ¿Cuál es la composición de la carta de Bernabé? Tiene un breve exordio, ya dijimos, es un tratado con marco epistolar, tenemos el exordio, pero después, en realidad, al final tenemos exhortación, saludo y bendición, pero el tratado se divide, digamos, en dos grandes partes. Como vemos ahí, del 2 al 16, se habla del conocimiento de Dios, de Cristo, de la iglesia y de la moral desde de la escritura, que va siendo ya una característica de estos primeros textos antiguos que conservamos. Sean los tratados, sean las apologías, siempre hay una especie de exposición de la fe cristiana y de los principales elementos de esta fe cristiana. Como vemos, Dios, Cristo, Iglesia y la ética o específicamente la moral por su contexto religioso de esta fe religiosa del cristianismo basado en la escritura. Y después un tema muy interesante que también nos posiciona en el contexto de de esta literatura pseudoepigráfica y específicamente de los apócrifos. El tema teológico de los dos caminos. Como vemos en 18 y 19 encontramos el camino de la luz y el camino de la oscuridad, o como dice la carta de Bernabé, el camino del negro. ¿De dónde sale este tema teológico moral en el contexto del cristianismo o de la teología bíblica? Porque en realidad, aunque aparece en el cristianismo, como estamos viendo aquí en Carta a Bernabé, aparece en otros textos, ya lo mencionaremos, en otros textos patrísticos, pero en realidad viene del pensamiento teológico bíblico, específicamente del Salmo 1 y Salmo 2, donde se habla del camino de los justos y del camino de los pecadores o de los injustos. Es una forma teológica de presentar la moral bíblica, como estamos diciendo, judía, porque aparece en el libro de los Salmos, y que después es asumida con ese mismo estilo literario y con esa misma terminología teológica ya dentro del cristianismo, pero, como digo, parte del judaísmo. Otro gran aspecto muy interesante a tener en cuenta en el texto bíblico del Nuevo Testamento y en estos llamados padres apostólicos y después en los padres apologistas griegos y también en general en los autores de la patrología tanto griega como latina. La influencia de la teología bíblica en el pensamiento teológico de los padres de la iglesia.
a través de citas textuales de textos del Antiguo Testamento, de textos del Nuevo Testamento, pero también a través de elementos teológicos o de categorías teológicas que, como vemos aquí, se demuestra claramente, aparecen en el libro de los Salmos, Salmos 1 y 2, con la misma terminología, posiblemente diferente interpretación, pero reflejado en el Nuevo Testamento o en textos patrísticos, como vemos, o en, después, también muy presente en textos apócrifos. Y a grandes rasgos, pues estas son las características de esta llamada carta a Bernabé. Es el primer caso, la carta de Bernabé, por eso también es muy importante, no solamente por todo lo que hemos dicho, que también es muy interesante. Es el primer caso de un texto patrístico que contiene la interpretación tipológica y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta explicación del conocimiento de Dios, bueno, esas dos partes, ¿no? 2.16 y después 18.19, encontramos esta interpretación tipológica y espiritual de las escrituras. O sea, todo el Antiguo Testamento, las referencias o alusiones que del Antiguo Testamento se hacen en la carta de Bernabé son profecías referidas a Cristo y a los cristianos. Entonces aquí tenemos el testimonio, no surgimiento, sino testimonio de lo que se llama la exégesis cristiana, que está en textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una exégesis cristiana paulina o teología paulina, hay una exégesis cristiana juánica o teología juánica, y aquí ya vemos también que hay una interpretación o una teología cristiana, una interpretación bíblica en la carta a Bernabé. Luego, en su conjunto, con el paso del tiempo, después, como veremos en el siglo III, con Orígenes de Alejandría y Clemente de Alejandría, ya hablaremos de una exégesis patrística, en cuanto que los autores, con su gran número de obras y la utilización explícita de las técnicas exegéticas alegóricas por influencia de Filón de Alejandría, pues ya podemos hablar de esta exégesis patrística de una forma amplia, pero aquí ya presente. Entonces, ¿qué es lo que podemos agregar a todo esto? Encontramos que el sentido de un texto bíblico, como vemos ahí del libro de los Salmos, ya no tiene ese contexto teológico judío del Antiguo Testamento, sino que se le dan categorías de interpretación cristológica o espiritual, no judía, porque el judaísmo se caracteriza mucho por el literalismo, sino que ya tendrán, como decíamos, interpretación y exégesis cristiana que va mucho hacia la figura de Cristo y el cristianismo, lo cristiano, pero desde un punto de vista espiritual, no literal. Y bueno, pues avanzamos a el esperado Diogneto, nuestra enigmática y de acertijo imagen de la pescadería, donde, pues bueno, aquí lo que pasa es que un personaje, un clérigo estudiante, Tomás de Arezzo, en 1436, ciertamente ahí en la ciudad de Alejandría. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Pues si él vio el códice y vio que estaban envolviendo el pescado en él, se habla de que el siervo, el empleado, quien fuera, compró el pescado y le llegó la hoja y él la vio a la hora de un descanso entre clase y clase, ¿verdad? Se fue a la cocina y vio que estaba ahí esa hoja y se pone a leerla y dice, oye, ¿y qué es esto, no? Y después fueron a recuperar el códice. Lo cierto es que en la pescadería de Constantinopla estaba no esa hoja suelta con el texto de la carta de Diogneto, sino un códice que en realidad es
un corpus apologeticum, o sea, contiene varios textos atribuidos a Justino Mártir, entre los cuales hay varios textos y entre los cuales encontramos este que un tiempo se le atribuyó a Justino, que hoy reconocemos como a carta a Diogneto. El códice es del siglo XIII, siglo XIV, pues es una cuestión curiosa, ¿por qué acaba en la pescadería si era un libro no tan viejo? Pues bueno, interesante. 22 obras griegas, como decimos, se conservan en este códice. De entre ellas, el Corpus de Justino, donde está de monarquía, Coartio ad Grecos, la Expositio Fidei y la Oratio ad Grecos. Ya lo veremos el problema del Corpus de Justino en la próxima sesión. Y este texto que comienza: veo, excelentísimo Diogneto, que tienes gran interés en comprender la religión de los cristianos. Entonces, por eso es un autor anónimo, no se sabe quién es el autor de la carta o del texto, pero entonces sí se encuentra en el incipit el destinatario, por eso se habla de la epístola o carta a Diogneto. Este códice se conoce como el Argentorantensis Grecus 9, que este Tomás de Arezzo se lo entrega al cardenal Juan de Ragusa, que se encontraba allí en Constantinopla. Este cardenal es un dominico que estaba ahí, que fue delegado del Concilio de Basilea, y que tiene que ver este Concilio de Basilea con el tema del cisma entre Oriente y Occidente, que es otra parte muy interesante de la historia de la Iglesia. El tema es que este códice Grecus 9 tiene una interesante relación también con otro que se llama el Palatinus Grecus 398, que así como el Argentorantensis Grecus 9, nos transmiten de forma monoarquetípica, o sea, a través de una sola fuente, un texto antiguo. El caso del Grecus 9, la obra de la Carta Diogneto, y el caso de el 398, la obra de Partenio de Nicea, que y luego pues también este Juan de Ragusa poseía otros códices, entre ellos uno que nos transmite también la obra de Cirilo de Alejandría. Como en la historia de la patrología aparecen estos nombres de coleccionistas de códices o poseedores, estudiosos, teólogos, biblistas, cristianos, que poseyeron estos códices y que después, pues, contribuyeron de alguna forma a la supervivencia de estos textos, o tienen un papel importante en la transmisión textual del texto. Lo interesante es esto, que el códice, como vemos en la imagen, Ragusa se lo lleva a Basilea. Después a Basilea. Después de Basilea, el códice en una fecha indeterminada llega a París. Y después ese códice termina en esa fecha de 1793 en Estrasburgo. Ahora, el tema es que en el siglo XVI se realizan copias de este texto. En algún momento estuvo en esta abadía de Marmoutier, y que se ubica en la Alsacia francesa, y como digo, se realizan copias. La de Marmoutier, la de Leiden, que el texto llega a Leiden y es publicado ya por Henri Etienne en el 1592 en Leiden. Ya tenemos entonces que el manuscrito pasa a una edición impresa y se empieza a difundir por ahí. Y después también tenemos
bueno, la copia original sobre la cual imprime Etienne termina en la Biblioteca Universitaria de Leiden, y después hay otra copia que realiza un tal Boirier en el 1590, pero después esa copia se perdió. Lo interesante es que el original, porque se habían hecho copias, ¿no? O sea, el Códice de la Pescadería estaba en Estrasburgo, pero después se utilizó para la edición de las obras de Justino, y el problema es que se da en este finales del siglo, no, ya, bueno, está desde 1793 en Estrasburgo, pero en 1870 se da un conflicto armado, la guerra franco-prusiana, y durante el asedio de Estrasburgo el códice pues es destruido, como la biblioteca que lo contenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en muchos otros casos de la literatura clásica y patrística, no tenemos ese original monoarquetípico que nos da la transmisión textual del texto. Lo que tenemos es la conservación de copias o ediciones impresas que en las ediciones críticas actuales aparecen en el árbol genealógico y nos ayudan a conocer el texto. Por el tema de las copias, de la transmisión textual manuscrita, las copias que se hicieron hay que evaluarlas y saber si son de alta calidad o de mediana calidad o de mediocre calidad, lo cual nos ayuda a saber que a la hora de leer este texto, en esa edición impresa, por ejemplo, de Etienne a finales del 16 de Leiden, o en las copias que se conservan, sabemos que hay problemas en la lectura del texto, y entonces eso se debe a dos cuestiones. Uno, a la mala transmisión textual, que en este caso vemos de una forma muy evidente, o a que ese problema del texto, esa corrupción textual, ya venía desde la copia del original de Constantinopla, desde la pescadería. Bueno, y la división de la carta a Diogneto es esta. Tiene una introducción. En los números 2, 4 encontramos el concepto filosófico de Dios. En los 5 y 6, la frase que, o el tema que ha hecho muy importante y muy famosa esta carta a Diogneto, esta definición de que los cristianos son como el alma del mundo. En 7.8, concepción cristiana de Dios y plan salvífico de Dios, que como vemos coincide en el caso del principio de la primera parte de la epístola de Bernabé. O sea, en estos textos apostólicos encontramos esa coincidencia que consiste en que los textos hacen una exposición sumaria de los principales conceptos y definiciones o ideas teológicas del cristianismo. Y pues vamos a introducir en 30 segundos, un poquito más. Vamos bien en la temática, un poquito retrasados, pero vamos bien. El siguiente tema de nuestro programa. Vamos a abrir micrófonos y ya con esto terminamos. Sea lo que habíamos acumulado durante la sesión, comentarios sobre lo de Lachmann, sobre algún otro interés, o qué es lo que estamos viendo aquí y qué saben acerca de estos códices que vemos en la fotografía. ¿Quién quiere participar o decir algo? Los de Nag Hammadi códices. A ver, Enrique, adelante. Sí, pues yo quería decir varias cosas. Primero, de Lachmann, la verdad no me acuerdo bien, entonces sí estaría bien que nos pasara más información de eso, por favor. Okay. Y tenía dos preguntas. Sí. Una es justo de la carta de Diogneto.